Vamos a recibir ya en pocos segundos al doctor Augusto Tandazo, analista político, experto petrolero, pues que ha regresado y que estamos muy contentos por recibirlo como siempre. Este es nuestro segundo jueves con él y bueno, pues estamos muy contentos. Doctor, buenos días. Qué gusto saber que está bien. Buenos días, Carla. Buenos días, Jaime. Gracias por la entrevista. Les quiero consultar algo antes de comenzar la entrevista, porque yo no le había parado atención. O sea, algo supe que el ingeniero Miguel Caudrano dijo algo refiriéndose a mis declaraciones sobre algunos temas eléctricos. Y no le paré atención hasta que anoche un amigo mío me manda el video y me dice, oye, ve lo que dice de ti. Y sucede que yo soy el más grande mentiroso del país. O sea, yo le miento al país. Entonces es que quisiera que me den la oportunidad de una dúplica para decir algo muy corto, porque Correcto. esta persona Póngalo no en puede pantalla darse el uso completa de el varias doctor. Ya. Entonces, comencemos por lo siguiente. Dice, yo tengo experiencia desde el año 1975. Pues yo tengo experiencia desde 1972. Y además he trabajado en el Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos con 6 ministros de energía en la época en que nosotros controlábamos Inesel. Entonces nosotros sabemos, en el caso personal, de la política eléctrica de este país. Yo no soy un improvisado. Yo he tenido una participación activa en el sector eléctrico, tanto que con un informe que presenté en el año 80, 1980, con ese informe les boté abajo a Inesel la contratación de la central térmica Estero Salado porque era violatoria de la ley de licitación. Entonces no, yo no soy un improvisado. Luego de ello pasé a trabajar en la Organización Latinoamericana de Energía, de la cual fui su secretario general. Y la Organización Latinoamericana de Energía maneja todas las energías, incluyendo la hidroeléctrica. Entonces no estás con un improvisado, Calahorrano. No estás con un improvisado. Y creo que llegó la hora de pararte el carro. Entonces vamos a comenzar. Y no es que vengo armado hasta los dientes, pero tengo cositas para decirle. Y vamos a saber quién es el mentiroso. Información del 17 de septiembre del 2009. Del 2009. Aquí que dice el ingeniero Alfredo Mena, ex gerente del desaparecido Inesel. O sea, no es el doctor Tandazo. Dice, no existen los estudios definitivos de Coca-Cola Sinclair y que sin esos resultados es imposible saber cuál será el costo real de la obra. No tenían los estudios definitivos. No seas trucha. No vengas a quererle sorprender al Ecuador. Siguiente. El mismo, para no decir que fue una opinión de afuera, el mismo gerente de Inesel, el mismo ingeniero Ítalo Centanaro, que tuvo a su cargo Hidropastasa, y Hidropastasa fue parte de esta contratación con Sinohidro. Dice, el 1 de abril de 2009, diario El Expreso, aquí está. ¿Qué es lo que dice? Reconoce que los estudios de detalle, porque no es lo mismo un esbozo, un estudio preliminar, que un estudio de ingeniería de detalle. No te pases de vivo. Ingeniería de detalle aún no existen porque se lo hará conjuntamente con la contratista bajo el esquema de alianza operativa. Pero mientras tanto ya contrataste, pues. O sea, contrataste. ¿Y cómo es que ya sabías el precio de la obra? Mire la declaración del diario El Universo, 28 de marzo del 2009. Sin precio fijo, construcción de hidroeléctrica más grande. Si no habían estudios, todo quedó en el aire. Siguiente. Precio de Coca-Cola se elevó 222%. No te olvides que el ministro de Energía y Recursos No Renovables, de Electricidad y Recursos No Renovables, era Miguel Calahorrano. Y ahora sales a defender el tema porque sabes que ya han pasado muchos años desde que fuiste ministro y que la Contraloría ya no te puede caer encima. Precio de Coca-Cola se elevó 222%.
Siguiente. Esto fue una barbaridad lo que dijo el diario El Comercio. Dijo, a ver cómo lo pongo, una millonaria inversión china, refiriéndose al tema de Coca-Cola. Aquí cabe la pena hacer una explicación. ¿Cuál es la explicación? Los medios de comunicación se confunden permanentemente. Lo que hizo Sinohydro y los chinos no fue inversión. Por Dios, no le mientan al país. Inversión es cuando viene una empresa, invierte y asume la delegación o la concesión de esa obra y se queda 20 o 30 años o 25 años con esa obra. Que hubiera sido bueno que se queden para que asuman una obra con tantos años. Aquí lo que hacen es facilitar un crédito que lo asume el Ecuador, en este caso sin estudios, por 1.900 y casi 2.000 millones de dólares, y el proyecto terminó costando más de 3.000 millones. No lo que decía el ingeniero Calahorrano. Entonces, una cosa es que facilite un crédito y que el país de pendejos contrate el crédito y le imponen prácticamente que contrate con una empresa del país que dé el crédito. Por eso es que se pusieron a debatir cuál era la mejor oferta entre Sinohydro Andes JB o Sino Andes. Dos chinos. Entonces nos prestaron plata para que contratemos con una empresa, con gente china, y de esa manera hacer el business. Entonces no es que hubo una inversión, aquí no hubo inversión. Coca-Cola arrancó sin plan ambiental, violando la ley. Violando la ley. ¿Y eso qué es? ¿Por qué no hablas de esto, Calahorrano? Sin plan ambiental. Siguiente. Eximbank tenía acuerdo previo para Coca-Cola. ¿Qué pasa? Aquí estaban concursando dos consorcios. Aquí están las actas protocolizadas de la protocolización de las actas de diligencia notarial de la apertura de sobres. Aquí están las dos. Aquí están. Aquí no hablamos en el aire. Y aquí participaron dos consorcios. ¿Qué es lo que dice la norma jurídica? Una persona jurídica que es constituida en base a la unión de otras personas jurídicas es diferente de las personas que la conformaron. Por lo tanto, en este caso, Sinohydro fue parte del consorcio Sinohydro Andes JB, integrado por 4 empresas: Sinohydro Corporation, Constructora de los Andes Coandes, Yellow River Engineering Consulting y Geodata. Pero ¿qué era lo que pasaba? Como Eximbank, ya antes de que se abran las ofertas, ya firmó un memorándum de entendimiento con el Ministerio de Finanzas del Ecuador, 19 días antes, y Eximbank estaba financiando a Sinohydro. O sea, ¿qué estaban queriendo decir el gobierno ecuatoriano de las manos limpias? Que ya tenían elegido la constructora, pues ¿de qué concurso hablaban? Entonces, ante eso, fue la única a la que le entregaron, fue a una empresa. Pero Sinohydro Corporation traicionó a los 3 miembros del consorcio y después los hizo al lado y se fue a contratar directamente con el Ecuador. Y entonces cuando yo hacía opinión en esos días y decía, es violatorio de todo, porque el concursante no es Sinohydro Corporation, es Sinohydro Andes JB, un consorcio, son 2 personas diferentes. El ministro Galo Borja, salió a contestar y dijo, nosotros tenemos la potestad de cambiar las bases. Sí tienes la potestad de cambiar las bases, pero antes de que se abran las ofertas, porque las bases ya ha convocado el concurso y peor aperturando las ofertas. No puedes cambiar, porque estás cambiando las reglas del juego. Es como si en un partido de fútbol en la mitad le cambien las reglas del juego sobre el offside, sobre una cantidad de cosas. Ya no puedes cambiar. Entonces hicieron lo que les vino la regalada gana. Pero no solamente, aquí está Calahorrano, en el famoso informe a la nación del tema. Aquí está Calahorrano, porque era el ministro de Electricidad de Correa. Pero ¿qué es lo que pasó luego? Se identificaron 7.648 fisuras en Coca-Cola Sinclair.
Esto es lo que se identificó. Esto es un récord que en ningún país del mundo se puede aceptar que haya habido tantas fisuras en un proyecto y fisuras que ponen en peligro el proyecto, porque para esto, arreglarlo, se necesitarían más o menos $1.000 millones. No pero de cochino. Y por eso es que están todavía en el lío. Siguiente cuestión. Aquí vamos a ver un tema que es importante. El ingeniero Calahorrano concurre a la Comisión de Fiscalización en septiembre del año pasado y entonces cambia de criterio, que no fue el mismo criterio que tuvo en Ecuador en directo. Y dice textualmente, según Calahorrano, Diario El Expreso, 28 de septiembre de 2021, en 2013 ya aparecieron fugas en las pruebas mecánicas de resistencia del material hechas en China. Para 2014 llegaron los equipos a Ecuador con fisuras. ¿Y por qué no hablaste? ¿No eras experto eléctrico y callaste? ¿Por qué callaste? Porque te ofrecieron la embajada del Ecuador en España y seguiste perteneciendo a ese gobierno. Luego dice, a mí me llama la atención de esta manera tan ligera de resolver un problema de unas fisuras de extrema gravedad, de haberlas propiciado su transporte, haberlas recibido aquí en el país. ¿Y por qué no saliste a hablar? ¿Por qué no saliste a hablar? Porque estabas palanqueándote cargos en el gobierno. Luego dice que se sentía escandalizado que en el gobierno del que fue funcionario se haya dado la orden de embebido del hormigón, un proceso donde el hormigón es vertido como una colada para que adquiera la forma de la estructura metálica. Y por eso dice, yo no estaba en ese momento en el país, pero si yo hubiera estado aquí, hubiera parado y no habría aceptado la entrega del acero. Respondió, que es el gran problema de los distribuidores con las más de 7.000 fisuras que tiene, que eso puede reventar en cualquier momento. Luego dice, en esa reunión Sinohydro les propone un tipo de acero con el que pretendía construir los distribuidores de Coca-Cola, que no era el acero determinado por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME. ¿Por qué no hablaste de esto en Ecuador en directo? ¿Por qué callas? Y comienza a parecer que con esto se ha resuelto el abastecimiento de energía eléctrica y más o menos que Correa pegado centro. Pero te olvidas de algo, pues, que ya se publicó la ley del FEISEG el 27 de octubre de 2006 para que el dinero que ingresaba al Ecuador del campo occidental, que fue caducado ese contrato, que ese dinero no se lo tope, sino para determinadas cuestiones que se está contemplado en esta ley publicada en el registro oficial número 386 del 27 de octubre del 2006. Y aquí se preveía que con esta ley se financien, así lo dice, de manera obligatoria, proyectos de la más alta potencia en generación hidroeléctrica. Entonces viene el tema, ¿de dónde debió salir la plata para poder financiar estas obras? Debió salir de los fondos del FEISEG, pero ¿qué hizo el gobierno de Correa? Con la Asamblea Constituyente, que no tenía ese tipo de facultades, porque ellos fueron convocados para elaborar un proyecto de constitución y para contar. Mediante una resolución del 3 de abril de 2008, cuando fue presidente de la Asamblea Alberto Acosta Espinosa, que también anda parando por Ecuador en directo. En esa oportunidad la Asamblea Constituyente derogó la ley del FEISEG para darle al presidente Correa todos los fondos habidos y por haber, para que pueda gastarlo en lo que le dé la regalada gana. Y cuando quisieron construir los proyectos hidroeléctricos, ya no había dinero. Entonces había que hacerlo con créditos caros y con costos que no eran prácticamente fruto de una licitación. Entonces hay que tener claro el tema. Aquí no vengas a pasarte de listo. Estás con una persona que sí conoce el país. Pero aquí viene el tema San Francisco, que él también se metió, y esto lo voy a hacer muy rápido. Porque dice, esto pasa en San Francisco, refiriéndose a mí, en todos los proyectos hidroeléctricos que van apareciendo, dice, van apareciendo daños, que hay que irlos enfrentando. A ver, el mentiroso eres tú. ¿Por qué? Porque el 7 de abril de 2007, cuando se realiza el vaciado del túnel de conducción de la Central San Francisco, o sea, se bota el agua, aparecen los daños.
y en la bitácora de operación de la central se hace constar que las unidades de la central se disparan por mal funcionamiento, descubriéndose fallas constructivas graves, 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 no cualquier falla, en un número de 253 fallas. Pero esto se lo ve, ¿cuándo se lo ve? Cuando se hace esta prueba y todavía no había sido recibida la obra. El 10 de mayo del 2007, en el acta de recepción número 1, aquí viene, esto es como para haberlos metido presos. Porque estos son los temas que las fiscalías nunca quisieron enfrentarlo. Se calificó en esta acta de recepción como estructuras liberadas, entre comillas, estructuras liberadas, el túnel de conducción y la chimenea de equilibrio superior, que es donde existió la mayor cantidad de daños, indicándose en el acta que no son limitantes ni presentan riesgos para el inicio de la operación comercial de la unidad generadora número 2. Recibieron sabiendo que el 7 de abril, un mes antes, descubrieron los daños. Luego dijeron que eran estructuras que no atentaban en riesgo con el funcionamiento de la central. Porque lo que querían es darle visto bueno a lo que hizo Odebrecht. Y el 20 de junio el presidente inaugura la central, pese a que existían los daños constructivos y que no se había suscrito el acta de recepción definitiva, la número 2. El acta definitiva número 2 recién se suscribe el 25 de junio del 2007. Y allí se reconoce incluso una bonificación al consorcio constructor, en este caso a Odebrecht, por terminación anticipada del proyecto, pero terminación anticipada de un proyecto con un montón de fallas, y se vuelve a hacer constar que los pendientes identificados, que no era cualquier pendiente identificado, no constituyen limitantes ni riesgo para el inicio de la operación de la central. O sea, alcahueteando a Odebrecht. Pero aquí viene otro temita. Producto de los daños que se presentaron en la central, se realizaron durante el 2007 y parte del 2008 estudios técnicos con la empresa Geo 96, Lombardi, Conelec, Rogeo, Sueco, consultores independientes contratados por Hidropastasa y un perito designado por el juez noveno de lo civil de Baños. Y todos concluyeron la existencia de severos daños en la central San Francisco. Tanto que el 6 de junio del 2008 colapsó totalmente la central y se vio obligado el Ecuador a paralizar la central por los severos daños que tenía, que no eran limitantes para el funcionamiento de la central. Entonces, mire todas las irregularidades, pero luego las irregularidades continúan, porque se reúne Hidropastasa, y Hidropastasa el 18 de junio del 2008, mediante resolución 038-2008, acordó comunicar al Fondo de Solidaridad, ya saben quién estaba en el Fondo de Solidaridad, la solicitud de autorización para la firma de las notas promisorias a favor del BNCDS. Para que el pueblo me entienda, las notas promisorias son para que se entregue los pagarés al Banco de Desarrollo del Brasil. Y entonces, o sea, le entregan los pagarés cuando ya se paralizó la central, cuando sabían que esto estaba hecho pedazos, por no decir hecho M. Y luego, en la misma acta se hace constar esto. Dice, a pesar de que durante más de un año, estamos hablando del 18 de junio del 2008, por lo tanto, 18 de junio del 2007 es antes ni siquiera de la entrega de recepción definitiva. A pesar de que durante más de un año se ha venido insistiendo al consorcio constructor de una solución definitiva a los problemas técnicos sin que hasta la fecha los haya solucionado. Eso consta en el acta, yo tengo todos estos documentos. Y sin embargo el presidente Correa firma el decreto 1348 el 23 de septiembre del 2008, en donde dice que aproximadamente a un año de la terminación de los trabajos de la central hidroeléctrica San Francisco, se ha producido inesperadamente una serie de daños en la misma. Inesperadamente, como que al año, o sea, después de un año de cuando fue recibida la obra, que fue el 20 de junio del 2007, se han producido daños inesperados, cuando todo se sabía con los estudios técnicos que cité y con lo que constaba en la bitácora cuando se hizo el vaciado del túnel de conducción, que eso apestaba,
Y entonces esto de inesperadamente, ¿quién le redactó ese decreto al presidente? Y luego, con ese mismo decreto, se dispone la prohibición de salir del país a la gente de Odebrecht. Vino el tira y afloja con Lula da Silva, un tira y afloja duro donde Lula da Silva y los ministros de Brasil lo trataron pésimamente mal a Correa y al Ecuador. Y de pronto dicta un nuevo decreto el 9 de octubre del 2008, al poco tiempo, del 23 de septiembre al 9 de octubre. Y en esta oportunidad el presidente revoca las visas a los brasileños y luego dice que los referidos señores de estar en el país deberán abandonarlo en 48 horas, que fue la propagandaza que se hicieron fuera del país, para que no respondan, los votaron, no para que respondan. Entonces, el tema, luego vino la demanda internacional contra el banco, cuando la demanda tenía que haber sido contra Odebrecht, y en su momento, y así. Entonces, ¿de qué están hablando? En líneas generales. Y eso para tocar rápidamente ciertos temas, porque esto es podrido todo lo que hicieron. Y claro, cayó Calahorrano, siendo que era el experto eléctrico desde el 75, cayó con todo lo que pasaba en el Ecuador, porque lo que buscaba era chamba y estar ahí dentro del gobierno, y después terminó de embajador del Ecuador en España, en la época del famoso escándalo que todavía se lo analiza, del financiamiento de la defensa de los migrantes, que terminó vinculándose con el tema de Podemos en España, que hasta ahora sigue siendo investigado. Entonces aquí no vengas a pasarte de listo. Estás con Augusto Tandazo, no estás con un pendejo. Estás con alguien que conoce esto y conoce desde alturas muy importantes y desde la información más profunda. Eso quería decir respecto de este hombre. Gracias, doctor. Pasemos a otro tema. Bueno, después de, yo diría, un preensayo que hicieron dos comunicadores, uno de Radio Sucre y el otro, el señor Carlos Vera, de que hablaban de un Estado independiente o un Estado federal, pues ayer el exalcalde de Guayaquil y ex candidato a la presidencia de la República, Jaime Nebot, ya nos habló del tema de un Estado federal, donde le dice a los ecuatorianos: el momento de una república federal y unida ha llegado. A los que vean fantasmas divisionistas, les recordamos que México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Suiza, entre otros, son países unidos y federales. Doctor, ¿cómo analizar esta propuesta que hace el abogado Jaime Nebot? ¿Es una propuesta que le conviene al país o es una propuesta divisionista? A ver, es una propuesta divisionista, pero yo me alegro de que se han quitado la careta, porque tenían que quitarse tarde o temprano la careta, porque a ellos les encanta el poder central, les encanta venir a Quito, porque vienen con una mano adelante y otra atrás, y vienen chidos a Quito, y regresan de empresarios ya a su tierra. Estos son las élites de Guayaquil, yo no me refiero al pueblo guayaquileño, a quien lo respeto y a quien lo quiero, tanto que incluso soy hincha de Barcelona. Pero son este tipo de gente. Entonces, esto tiene su historia. A ver, ellos, las élites, eran casados con peruanas. José Joaquín de Olmedo, Roca, Jimena, toda esa gente, porque era más fácil en esas épocas de la colonia tomar una corbeta y mandar a los hijos a estudiar en Lima, porque subir a la sierra les podía dar soroche. Entonces, claro, su corazoncito latía por el Perú. Por eso cuando Bolívar, en julio, luego de la batalla del Pichincha, baja a Guayaquil, es recibido por el pueblo con todo el entusiasmo e iza la bandera gran colombiana, porque Guayaquil pertenecía a la Gran Colombia, pertenecía a la parte norte. Entonces, frustró el intento de esta misma gente de vincularse al Perú. Tanto que llegó San Martín y con la cara torcida, tuvo que salir por la puerta de atrás, volverse a embarcar en la misma corbeta que vino, me parece que fue la Macedonia,
y se fue en el mismo barco con José Joaquín de Olmedo y su combo a Lima a masticar rabia. Y Bolívar les ganó por puesta de mano ese tema. Eso no se lo perdonaron. Luego vino, estoy citando lo más importante, vino el famoso golpe de 1827, del cual los historiadores, la gran cantidad de ellos, se olvidan de esto. Aquí ha habido muy pocos historiadores serios en el Ecuador, porque cuando les toca hablar de temas de profundidad, se hacen los locos, salvo uno, que es el padre de Íñigo Salvador, Jorge Salvador Lara, y su hijo no da la talla para el papá. Él sí toca muchos temas importantes. Entonces, en 1827, ¿qué hace Guayaquil? Guayaquil lo que hace es, aprovechándose de los problemas que tenía la Gran Colombia, deciden desconocer la Constitución de Cúcuta y aceptar la Constitución del Sur, de Perú y de Bolivia. Entonces eso fue terrible porque fue eso, y ahí donde aparece el temita de la frase Guayaquil independiente. ¿Independiente de quién? De Quito, pues, independiente del departamento del sur de la Gran Colombia. Entonces allí es donde Guayaquil intenta divorciarse primero para volverse a casar, porque si usted ha estado matrimoniado con alguien, tiene que divorciarse para volverse a casar, pues. Y el casamiento era preparado para irse al Perú. Y entonces el coronel Juan José Flores, en ese entonces coronel, es el que baja a Guayaquil y pone fin a este intento secesionista de Guayaquil. Por eso comenzaron a odiarlo a Flores. Y no lo pararon de odiar porque incluso Flores fue el que terminó con la batalla de Tarqui, que es el que armó verdaderamente el ejército de lo que es esta parte que hoy es el Ecuador, y dio la guerra a los peruanos. Y luego contribuyó con Bolívar a expulsarlos de Guayaquil porque se quedaron en Guayaquil. O sea, ya lo sacaron con la batalla de Tarqui, de la parte en donde el mariscal Amar vino a hacerse cargo de esto y a invadir. Pero luego Flores fue a Guayaquil y lo sacó. Y se firmó el Tratado de Guayaquil. Pero antes de eso es importante citar esto. En 1827, cuando toman el gobierno de Guayaquil independiente, lo nombran jefe civil y militar de Guayaquil. ¿A quién? A José de la Mar, pues, al general Amar, pues, que después fue presidente del Perú y que nos invadió, pues. Entonces ahí vemos exactamente a dónde respondían. Luego en 1859 trabajan por el federalismo, cuando ya el poder se les escapó, porque cuando Flores les regaló el poder central, porque él incluso lo apresó a Rocafuerte, lo logró apresar, y sin embargo Rocafuerte, cuando pensaba que lo iban a matar, le dijo: oye, se acabó el intento de irte al Perú, yo renuncio a la presidencia, hoy te nombro jefe del departamento del Guayas y te hago nombrar presidente, pero olvídate del Perú. Y se comprometió Rocafuerte. Pero en cuanto no le dieron nuevamente el poder al grupo de la costa de Guayaquil, inmediatamente a despotricar contra Flores. Y en 1859 cundió el tema del federalismo y se dieron movimientos federalistas en Guayaquil. ¿Cuándo? Cuando el presidente Castilla del Perú vino en persona a apropiarse de Guayaquil, y las tropas peruanas se alojaron en Mapasingue. Y también el Azuay plegó al federalismo, y lo mismo Loja, que no entendían a quién estaban sirviendo. Y fue un intento, bajo acuerdos debajo de la mesa, para lograr que la parte central y sur del Ecuador pase al Perú y la parte norte pase a Colombia. Y ahí tuvo que García Moreno fajarse los pantalones y acabar con este intento de federalismo. De allí para acá, una política dual frente al centralismo. Siempre hablando mal de Quito, mal de todo, pero siempre con miras a ser autónomos. ¿Qué es lo que dice Nebot en el diario El Universo? Doctor, o sea que esto no es de ahora. No, pues es el viejo sueño. Por eso Bolívar le dijo a Olmedo en una carta, le dijo: recuérdese que una ciudad con un río no puede ser una república. Claro que Singapur sí lo es. Y ese es el destino de Guayaquil si sigue insistiendo con esto. No destruirlo al Ecuador,
quieren ser autónomos. ¿Y Pues qué se entonces necesita? ¿Qué necesita la propuesta de Nebot para que sea aprobada? tiene que haber una asamblea constituyente. Que no venga con un tema plebiscitario, porque están cambiando la constitución, pues. Y eso no lo permite el 441 de la constitución. O sea, encima de todos son sapos, en primer lugar. Porque eso requiere asamblea constituyente, no plebiscito. Claro. No plebiscito. Entonces, Y tiene ¿qué que es lo tener la que mayoría dijo? pues en esa asamblea, no solamente constituir la asamblea. Claro, hay que ver, pero hay que hablar claro para que la gente sepa qué partido tener en ese tema, que sería muy bueno para Y quitarle la después careta. eso iría tal vez a una consulta si la gente está de acuerdo. No, pues lo aprobado por la Asamblea Constituyente tiene que pasar a consulta. Y esa consulta es la que le da el sello final a lo que resuelve la Asamblea Constituyente. Claro. Ese es el camino, no se hagan los locos. Y va a ser difícil aprobarla. Por eso, pues, pero entonces no quieran sacarse con una mera consulta, un plebiscito. ¿Y por qué en Y este Nebot momento dice- salen con esa propuesta, doctor? ¿Por qué sale en este momento el abogado Nebot? Tal vez por lo de las movilizaciones. Por eso, y porque ven que es el momento de debilitación del Estado ecuatoriano con la presencia de los indígenas que pugnan por crear un Estado indígena. Entonces ellos dicen, saquémonos de encima este problema y allá que se queden en la sierra con los indios a pelear. Y nosotros nos hacemos a un lado. Pero mire usted para que vea el alcance. Diario El Universo. ¿Qué es lo que dice Nebot? Estoy leyendo textualmente. En los estados locales, o sea, el federalismo, implica el manejo autónomo de la porción de las rentas que les corresponde y tener la facultad de crear rentas propias, así como dictar decisiones políticas, administrativas y normativas, o sea, leyes en su territorio. Entonces viene el tema, o sea, Guayaquil, que tiene algún poder económico, Guayaquil no le importa cómo quede la provincia de Morona Santiago, la provincia de Zamora, la provincia del Cañar, no le importa. ¿Y cómo quedan las provincias donde está el petróleo? O sea, ese recurso se queda en esa provincia. Claro, pues ya ese petróleo y esos recursos pasarían a ser parte, las hidroeléctricas de Azuay, de lo que es Sucumbíos. Serían las provincias más ricas. Pero claro, pues, o sea, eso, o sea, les vale un comino el Ecuador. Y en el diario El Comercio, ¿qué es lo que dice Nebot? Sin duda, ecuatorianos, el momento de una república federal y unida ha llegado. O sea, no seas mentiroso. República Federal y unida. O sea, destrozada, no unida. Y luego dice que con el federalismo se crean estados con autonomía y soberanía. Claro, lo que quieren es más o menos lo que pasó en la Gran Colombia. Doctor, Era la tesis le interrumpo por última vez. Ya viene Carla. ¿Qué va a pasar con las provincias que no tienen muchos recursos? Yo creo que Chimborazo, Bolívar. ¿Qué va a pasar con esas provincias? ¿Habrá el principio de solidaridad de las otras o no? No, pues ya son ísulas baratarias. Cada quien lucha por lo suyo y el resto que se joda. O sea, el tema es clarísimo. Pero además esa ha sido la posición de Guayaquil de toda la vida, porque ellos han lucrado del poder central con el chantaje permanente del equilibrio regional. Llega un presidente de la República al poder. Doctor, ¿sí? ¿Y por qué ese modelo sí ha funcionado en otros países como Brasil, como México? Porque él hace referencia justamente a eso, entonces capta la atención de la gente diciendo, ay, nos vamos a convertir en México, en Estados Unidos. Sí, pero miren el tamaño de México, de Brasil y de Estados Unidos. Un solo estado de Estados Unidos es más grande que el Ecuador. En Brasil es imposible manejar todo el país desde solamente una ciudad. Por eso es que cuando pugnaban por ser sede del gobierno entre Río de Janeiro y San Paulo, tomaron una decisión salomónica de llevarse la capital al centro del Brasil, que es Brasilia, para poder tener un control periférico de todos los estados del Brasil. Y Estados Unidos, cada país responde a una situación. Por ejemplo, Estados Unidos es la mezcla de muchas situaciones culturales, políticas, intereses. Recuérdense la guerra de secesión en la época de Lincoln, que fue la pelea entre mantener la esclavitud o no mantener la esclavitud. Una parte sur que tenía una visión del mundo diferente de la parte norte.
Y por eso es que ellos tienen tantos problemas. Pero nosotros no tenemos por qué copiar un modelo de 3 o 4 países. Nosotros somos un puño chiquito y estamos volviendo a la tesis del expresidente de Venezuela del comienzo de la época republicana, el presidente Páez, cuando hablaba de la patria chica. Por eso nos hundimos. Por eso nos hundimos. Doctor, ¿y será que el abogado Jaime Nebot, como no ha podido llegar a la presidencia del Ecuador, quiere ser el presidente de la República Federal del Guayas? Claro, pues será que por ahí viene, porque ese es su poder político, pues no, ahí tiene su armamento, ahí tiene obviamente sus militantes, porque si ya nos vamos hacia otros sectores del país, ya no. ¿Será que ahí por ahí viene esa pretensión de no querer soltar ese poder? Él sabe que sus pretensiones de llegar a Carondelet se frustraron porque él no tiene carisma. Tintán no tiene carisma. Punto. Entonces quiere llegar a ser relevante, por ejemplo, decir, fui el primer presidente de la República Independiente del Estado Federal de Guayaquil, porque todos son una suma de estados federales. Y entonces qué bien que se sacaron la careta. Por eso le cambiaron de nombre al aeropuerto de Guayaquil. El mismo Nebot es Aeropuerto Simón Bolívar, Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Y por eso es que Lazo, porque toditos son hechos en la misma fábrica. Por eso es que Lazo, en este caso lo que dice, la independencia del Ecuador comenzó el 9 de octubre de 1820, tratando de decir que Guayaquil fue la luz. ¿Cuál luz, pues? Guayaquil se hizo independiente por la presencia del batallón Numancia. El batallón Numancia que subía desde Lima rumbo a repatriar sus tropas que tenían que volver a lo que era Cundinamarca y lo que era Venezuela, parte de la Gran Colombia. Y entonces, allí es donde se da. Y Olmedo no quiso aceptar la presidencia de la Junta Patriótica inicialmente, porque no veía que iba a tener tener resultados positivos. Y cuando llegó Sucre para sostener militarmente la independencia de Guayaquil, ¿qué es lo que pasó? Le hicieron la vida imposible, tanto que tuvo que ir a vivir en Yaguachi con sus tropas. Entonces el tema no fue así nomás. El tema no fue así nomás. Ellos siempre tenían esa actitud secesionista, porque había un entente, que esto no lo entiende la gente porque no aprenden a leer la historia. Había un entente, como en la Segunda Guerra Mundial se hablaba del eje Roma, Berlín, Tokio. Acá, en el nacimiento de las repúblicas, había un entendimiento entre Colombia, Guayaquil y el Perú. Y ese entendimiento nos hundió, porque nos perturbó, porque le pusieron en la mente de nuestro departamento del sur en defender a Guayaquil. Y por defender a Guayaquil perdimos el sur de Colombia. Entonces, ya está bien, se sacaron la careta. Por eso le cambiaron el nombre del aeropuerto con el nombre de José Joaquín de Olmedo. Una persona que ni siquiera cumplió con su palabra, él y otros más, cuando se firmó el Tratado de la Virginia. Entonces, hay que aprender la historia, pero qué bien que se sacaron la careta. Doctor, pero, estamos aquí en el país en pre-campaña, porque se vienen las seccionales, usted lo sabe, ¿no? Y bueno, pues Nebot no quiere perder la alcaldía de Guayaquil y apunta también a tener pues la prefectura del Guayas. ¿Será que también este discurso viene dado en función de que los guayaquileños se sientan fuertes, de que los guayaquileños sientan que van a ser pues un estado diferente, porque sabe que en el transcurso de los años ha perdido adeptos, porque bueno, pues la señora Cynthia Viteri, a pesar de su trabajo, no ha logrado tener la fortaleza que bueno, pues que tuvo el abogado Nebot en su momento? Pero desde luego son parte de las estrategias políticas, pero son estrategias políticas peligrosas. ¿Peligrosas por qué? Porque de pronto el presidente Lazo ya lo sabe y de pronto puede apoyar esta propuesta. Verá, la gente de las élites de Guayaquil siempre han estado rondando estas ideas. Por eso Bolívar les dijo a las élites de Guayaquil, no le dijo al pueblo de Guayaquil, sino a las élites. Les dijo, los guayaquileños no dan un paso si no es por un peso. Entonces ellos están en otro patín. Pues que lo hagan, pero que se conviertan en una Singapur, pero que no nos vengan a contaminar con este virus, como el virus que acaba de aparecer de la viruela del mono, que nos vengan a querer contaminar a todo el Ecuador. Pues quédense en la ciudad de Guayaquil, fijen su perímetro, y ellos son una república, se acabó, y tendrán que tener relaciones con el Ecuador
las mismas que el Ecuador tiene con Perú, con Colombia, con Brasil o con cualquier país. Pero no es que lo que decía Carlos Vera, esto no es separatismo, sino complementariedad. Claro, para tener un pie en Guayaquil y el otro de asalto al poder central. Porque toda la vida lo han hecho. Cuando ha habido un presidente serrano o vinculado a la sierra, lo han votado en 5 segundos. En 5 segundos para poner a su gente. Yo no digo que no hubo una repulsa popular. Pero, por ejemplo, a Maguad lo votaron en 2, ni siquiera había renunciado, ni siquiera había abandonado el cargo. Él estaba refugiado, pero no había abandonado el cargo. Y él sí, a las 5 de la mañana de aquel día, Gustavo Noboa ya asumió el poder. Cuando recién la Asamblea, recién el Congreso en ese entonces, se reunió a las 10 de la mañana para declarar la vacancia del cargo. Lo que interesaba es ponerlo en la presidencia a Gustavo Noboa, que lo regaló al país de 1001 maneras. Y luego, cuando fue el tema de Lucio Gutiérrez, hicieron lo mismo. Entre callos y medianoche, los mismos socialcristianos lo votaron y lo posesionaron Alfredo Palacio. O sea, el tema es captar el poder central. O sea, les parece abominable el centralismo de Quito, pero les encanta venir a Quito, porque vienen sin un centavo y regresan de empresarios. Entonces, doctor Tandazo, pero usted sabe que en Quito hay más burocracia todavía. No. De hecho, tiene que haber burocracia como la que hay en Brasilia, en Santiago de Chile, en Buenos Aires. Bueno, pero en Quito hay bastante burocracia, incluso mucha más de lo que hay en Guayaquil, porque está centralizado, todos los ministerios están en Quito. O sea, tenemos mucha más burocracia. Y ya lo decía el licenciado de la Cruz en un comentario al inicio, ¿no? Imagínese cómo se va a extender la burocracia. Pero claro que se va a extender. Pero Quito es que la capital del Ecuador, lo que ellos nunca Mire cuando se crea la República del Ecuador. Tal era la bronca con Quito, que se pusieron de acuerdo con el Azuay para que esto que debió llamarse República de Quito, porque era la que tenía una presencia histórica fuerte, le pongan el nombre de la línea ecuatorial. Es como que hubiera habido un país que se autodenomine Trópico de Cáncer o Trópico de Capricornio. O sea, el egoísmo por el tema de Quito. Y Quito siempre ha respondido de una manera totalmente hasta indiferente frente a este tipo de cosas, pero llegó la hora de decir basta. O sea, llegó la hora de decir basta y decir, ya sáquense la careta. ¿Quieren irse? Váyanse, no hay problema, pero no lo contaminen al Ecuador. Yo por lo menos, si Guayaquil quiere ser independiente, tienen mi voto. Porque cuando hacemos la suma de la resta, como decía Cantinflas, de cuánto ha perdido y ha ganado el Ecuador, chuta. Pero no podemos irnos de la realidad de que Guayaquil es comercial y hay muchísimos ingresos que entran al Estado, a las arcas del Estado, pues por Guayaquil. O sea, es un puerto. No, también tenemos otros puertos y le voy a contar una historia que posiblemente usted no la conoce. Quito lo contrató a Pedro Vicente Maldonado, que fue el sabio ecuatoriano que participó con la misión geodésica francesa cuando vinieron a medir el tema de la línea ecuatorial. Entonces lo contrató para que le diseñe una carretera a Esmeraldas. Por eso es que se llama ese pueblo que queda en la mitad entre Quito y Esmeraldas, se llama Pedro Vicente Maldonado, porque él hizo el trazado. ¿Y por qué Quito insistió en eso? Porque todo lo que Quito exportaba, o buena parte de lo que exportaba, se perdía en Guayaquil. Y lo que importaba Quito a través de Guayaquil se perdía también en Guayaquil. Entonces querían tener un propio puerto. Pues si esto da, el Ecuador tendrá que buscar desarrollar Esmeraldas, Quito tendrá que buscar desarrollar Esmeraldas. O sea que en su lectura el Ecuador no necesita a Guayaquil. Pueden ser totalmente independientes. Para nada. No necesitamos una ciudad que para vergüenza del Ecuador tiene un parque de 486 hectáreas. El más grande de Sudamérica y más grande que el Central Park de Nueva York, cuando hay ciudades y pueblos y caseríos que no tienen agua siquiera de agua potable. Entonces todo es para allá, o sea, si hay algo que hacer, primero Guayaquil. Yo recuerdo a León Febres Cordero, en alguna ocasión, que le decía al presidente de turno de acá, en las fiestas de octubre, si no tienen unos cheques para Guayaquil, mejor que no vengan. Mientras tanto, aquí en Quito, son tan pendeja la gente
que cuando llegue el momento de las fiestas patrias, llegue el momento y los presidentes ni siquiera asisten a las sesiones solemnes, ni les importa dar el cheque para Quito. Y la gente en las provincias creen que a Quito le dan todo. En proporción de lo que le dan a Guayaquil es más o menos 3 o 4 veces el gobierno central que le da a Guayaquil. Aparte que le han dado toda una infraestructura para que ellos puedan incluso supervivir. Tienen refinerías, tienen centrales térmicas, tienen instalaciones de gas licuado de petróleo, tienen todo lo que quieren, porque siempre lo tienen bajo el chantaje. Entonces, ya lo tienen. Pero mire lo que dijo el presidente Lasso. El presidente Lasso dijo, el 9 de octubre del año pasado, la independencia del Ecuador comenzó el 9 de octubre de 1820. Entonces viene el tema, o sea, ¿qué te volviste loco? ¿Qué te olvidaste del 10 de agosto de 1809? Por el cual Quito es considerado en todo lo que es América, para no decir el mundo, como la luz de América. O sea, y ya mismo llega el 10 de agosto, porque es en un mes más. ¿Qué vas a venir, Lazo, a la sesión solemne del municipio? ¿A qué vas a venir a la sesión solemne del municipio de Quito? A decir que esto fue importante. Cuando dices que la independencia del Ecuador comenzó el 9 de octubre de 1820, estás loco. Estás loco. Y dicho sea de paso, comentar un tema. Hay una propaganda que está saliendo en todos los canales de televisión, en donde se ve trabajadores que están poniendo en orden las calles de Quito, recogiendo los escombros, poniendo el adoquinado. Y dentro de esta propaganda miserable, dicen, estamos volviendo que Quito brille. Dice, porque por algo le dijeron Luz de América. ¿Acaso que le dijeron Luz de América porque las calles estaban pasado el trapo? Le dijeron Luz de América porque pusieron en peligro el pellejo para crear la Junta Patriótica de Gobierno de Menestralo al conde Ruiz de Castilla. Y eso les costó que el 2 de agosto de 1810 los asesinen a mansalva en lo que se llamó el Cuartel Real de Lima, que luego le cambiaron de nombre. Entonces, y salen con esta propaganda y dicen, por un Quito digno. O sea, es indigno cuando la gente protesta. Y es digno cuando no protesta. Cuando la alcaldesa de Guayaquil mete carros para impedir tareas humanitarias, es algo en defensa de Guayaquil. Pero si lo mismo hace Paola Pavón, terrorismo, delito de rebelión. O sea, este país, yo pienso que hay que arriesgarnos. O cambiamos el país, pero lo ponemos en rieles y todo el mundo sabe a dónde ir. O definitivamente esta vaina es una cuestión que la estiran desde cualquier lado. La brutalidad está al servicio de todo el día. Hay muchas cosas que son terribles. Por ejemplo, para poner un ejemplito nada más, el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, refiriéndose al acta que se firmó, dice, declaraciones de hoy de mañana que le estuve oyendo, dice, pero solamente vamos a discutir los puntos que están en el acta. Oye, curita, ¿que no has leído el acta? En el acta dice que se instalarán mesas de diálogo para el seguimiento de estos acuerdos y otros puntos. La misma que durará 90 días. No solamente es para seguir lo que está en el acta. Está en el acta. Los otros puntos. No, pues, y otros puntos. Pero el gobierno ya les dio gusto, pues. Ya les dio gusto. El decreto 468 que dictó el presidente el 30 de junio, lo descalabró al Ecuador, porque lo dejó paralizado en lo que es sus recursos naturales, especialmente energéticos, en donde en este decreto, lo que manda el presidente con un decreto que no tiene fuerza de ley además, y que además viola la Constitución. En este decreto el presidente lo que dice es que definitivamente renuncia a él a la facultad excepcional prevista en la Constitución que permite solicitar la actividad extractiva de recursos naturales no renovables en áreas protegidas. Porque y dice en territorios ancestrales. Si yo no tuviera delante mío a Lazo, le dijera, verá, y aquí no sale sin explicar cuáles son los territorios ancestrales. Porque esa es una palabra vacía y hueca. Muchos de los territorios ancestrales en el Ecuador son territorios que estuvieron en su momento, no son territorios, son tierras, que estuvieron en manos de los conquistadores incaicos. ¿De qué territorios ancestrales habla un ignorante en materia de historia? Y luego dice, instruyas al Ministerio del Ramo
no presentar ni aprobar nuevos proyectos de actividad extractiva de recursos naturales no renovables de conformidad a lo expuesto en el artículo 1 de este decreto ejecutivo. Entonces viene el tema. ¿Acaso la Constitución de la República no establece como una obligación de que tengamos que, en este caso, buscar soberanía energética? En el artículo 184 de la Constitución dice, la política económica tendrá los siguientes objetivos. Numeral 3, asegurar la soberanía energética. ¿Qué es la soberanía energética? Tener a disposición de la ciudadanía todo lo que es la energía. Pero si queremos poner a disposición de la ciudadanía, necesitamos la explotación petrolera, pues. Porque la gran cantidad del consumo petrolero en el Ecuador es fundamentalmente petróleo, pues. ¿Acaso que es hidroeléctrica? Entonces, ese es el gran problema. Y lo mismo dice el artículo 304 de la Constitución y el 334. Entonces está violando. Pregunta al presidente, ¿cómo es que quiere que se alcance soberanía energética deteniendo la frontera extractivista? ¿Cómo piensa hacerlo? O sea, se tragó el cuento de que no hay tecnología como para seguir explotando. Tecnología de punta que la tienen todos los países. La tecnología 14001. O sea, un ignorante, pero eso es parte del acuerdo con los indígenas. Porque este decreto es del 30 de junio. Es exactamente del jueves pasado. Entonces, ahí viene el tema de por qué las cosas van así. Porque les vale un comino. Lazo lo que interesa es que le pongan la foto en Carondelet y después salir a disfrutar de la plata que tiene en el exterior. Porque siempre la tuvo. Por eso Alfredo Serrano lo dijo la semana pasada, el jueves en el Coavisa, a nosotros nos ha tratado mal el gobierno de Lazo, pese a que le dimos la mano en el tema de Pandora Papers. Más claro no canta un gallo. Todo aquí se negocia. Doctor, todo se negocia. Antes, ya yendo a la recta final de esta entrevista, antes de cerrar la entrevista, me gustaría tratar el tema de los nuevos ministros del gobierno. El gobierno esta semana presentó a 5 ministros. Tenía que presentar a 5, pero uno no pudo presentar al ministro de Salud. A pesar de que estamos viviendo todavía una pandemia que en este momento está en aumento y tenemos el caso de la viruela del mono también, que ya hay un caso aquí en el país. Aunque tenía un ministro que se decía que era el que iba a ser el ministro de Salud, el señor Esteban Ortiz, si no me equivoco, pero parece ser que más pudo los mensajes de Twitter que cualquier otra cosa y tuvo que recular el presidente y desistir la presentación de su ministro de Salud. Es que él es rehén del grupo aquel que él mismo creó, que es un grupo neoliberal hasta la médula, que es el que en última instancia le impone la agenda y le impone la gente. Porque de ahí salen los cuadros, entre comillas, para integrar el gabinete. Entonces ellos son los que le dicen, pone a fulano, pone a mengano, pone a perencejo, y van captando el poder de acuerdo a su ideología. Con un neoliberalismo rampante. ¿Y qué cambios hacen? Lo cambian a Simón Cueva, que está bien que lo cambien, porque su corte de fondo monetarista era terrible. Y lo nombran a este Arosemena, que hizo un papel nada destacado en la gobernación de Guayas. Pero adicionalmente, su gran experiencia es vender lámparas. Y Guayaquil saben. Lo que tiene es la cédula con el 09 de dígito al comienzo. Y eso es importante para Lazo. Se acabó. Ya es el ministro de Economía. Pero aquí no pasa nada, no tenemos gobierno. Y lo que se hace es tratar de seguirle mintiendo al país. Y no les importa irlo destrozando al país en su planificación, en su desarrollo. Por eso este decreto 468, si se lo ve con detenimiento, es cortar el presente y el futuro energético del Ecuador. Porque el petróleo no está donde uno quiere. Uno quisiera que esté en tal parte, pero está desgraciadamente en ciertas zonas donde hay que manejarlo con mucho tino. Porque tenemos que ir saliendo. Nos comemos el petróleo de la parte antigua y tenemos que ir a atacar al ITT para tratar de allí ir solventando el problema de soberanía energética. Y luego tendremos que ir inmediatamente al suroriente. Entonces, con esto, consúmanse lo que tengan y el resto muéranse de hambre. Y paguen por los combustibles a precio de importación.
Y punto. Entonces en la focalización nos sacarán la madre, porque en la focalización a la clase media le dirán que pague más, no que pague menos. Y a los indígenas que van a tener por allí focos de expendio. O sea, es un país que no es serio, no es serio, porque todo el mundo juega a ser gobernantes de este país sin conocerlo y sin atender. Por ejemplo, si alguien quiere ser un experto o por lo menos tomar decisiones serias en materia de energía, tiene que estudiar el balance energético del Ecuador. Por ahí tienen que comenzar y darse cuenta, por ejemplo, que en el transporte en el Ecuador es cerca del 47% del consumo de energía. Y dentro de ese 47%, que es casi el 50% de todo lo que se consume, la gran cantidad es fundamentalmente la gran cantidad es gasolinas y diésel. Entonces, cuando uno ve eso, ¿qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que uno debería hacer, por ejemplo, en el Ecuador? Con esa carga tan enorme en el sector transporte, donde la mayor cantidad del consumo no está en los autos particulares, sino el transporte de carga pesada y carga liviana. Entonces uno dice, el Ecuador necesita ferrocarriles, hay electricidad. Pero ¿usted cree que eso le llega al presidente Lazo o a su ministro de Energía, que está sacando a toda la gente que huela a la sierra y poniendo todo, solamente trayendo de Guayaquil, importando los cerebros grises de Guayaquil, para que sean cargo de la CELEC y de una cantidad de cosas? ¿Usted cree que el ministro de Energía conoce el balance energético con profundidad? Entonces tenemos lo que tenemos. Por eso Winston Churchill decía, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Esto nos merecemos. Porque además, estos son los actores políticos que son privilegiados por los medios de comunicación masivos para las entrevistas, los editorialistas de siempre, de una corte constitucional alejada de la realidad, que no toma partido en los grandes casos nacionales, una corte que siempre está sumisa a los intereses del poder fáctico, una fiscalía que está perdida en los temas, una contraloría que no controla nada y que lo que quiere controlar es lo que no es necesario controlar. Entonces esto, y además en manos de la conferencia episcopal, pues, en un estado laico de mediador de un problema. Entonces eso es respetar lo del estado laico. ¿Qué dirá la Corte Constitucional? Que cuando se dictó un acuerdo ministerial calificando como de interés turístico las romerías a la Virgen del Cisne en Loja, dijo que eso no se podía calificar así, porque es un estado laico. ¿Qué pensará pues, la Corte Constitucional ahora, que es la conferencia episcopal la que está mediando en este tema? ¿Qué tienen que hacer los curas? Los curas tienen que preocuparse del más allá, no del más acá. Y además en los curas hay que tener un tema bien claro, lo cual no quiere decir que yo ataco a la religión, porque yo mismo creo en Jesús. Hay el alto clero, como se decía en el pasado, y el bajo clero. El bajo clero, han habido ejemplos de gente valiosísima, incluso en la época de la independencia, el cura Hidalgo y el cura Morelos en México, y acá numerosos curas como el cura Río Frío, en la independencia del Ecuador. Pero en el caso del alto clero, siempre comprometidos con el poder, coqueteando, y además con las mesas llenas de víveres. ¿Acaso no ven las furgonetas en las que salen las monjas a hacer las compras en los mercados y llevan lo mejor de lo mejor de lo mejor? Eso es hacer práctica la doctrina de Jesús, para nada. Y ahora están de mediadores la conferencia episcopal, como que fuera la única iglesia en el Ecuador, porque hay más iglesias y hay que respetarlas también. Claro. Y en segundo lugar, no solo eso, sino que ellos no tienen nada que ver en este tema. Esto es para distraer la atención, negociar por debajo con la conferencia episcopal y ver cómo se van saliendo del tema. Entonces, un paisito es un país de opereta. Por algo el canciller Arana, al canciller Tobar Donoso, cuando se firmó el protocolo de Río de Janeiro, lo palmoteó en la espalda y le dijo, regresen al Ecuador, sean país, porque esto no es país. Esto no es país. Es cualquier cosa menos país. Aquí el país no camina sobre rieles, no hay planificación. ¿Cuál es o sea, lo pueden votar al presidente por no observar el plan de desarrollo, lo mismo que el presidente puede aplicar la muerte cruzada a la asamblea por obstaculizar el plan de desarrollo. ¿Cuál plan de desarrollo? ¿Qué gobierno ha tenido un plan de desarrollo que lo ha cumplido? Ninguno.
Si aquí es lo que nace del día. Lo o sea, que, de un día a otro, lo que se hace al andar. ¿En dónde estaba ese plan? Lo que se puede hacer al andar, O sea, doctor. al andar, pero al andar en base a intereses. En base a intereses. Dejan de explotar, mire este tema, dejan de hacer exploración en el Golfo de Guayaquil, que es donde hay gas. Hay gas. Pero obviamente contratan con empresas de afuera y les dañan los pozos. Lo que hicieron con Halliburton. Gastaron $10 millones para que arregle y no lo pudieron hacer. Vino una empresa ecuatoriana, y con $1 millón levantaron el 25% de la producción de gas del Campo Amistad. Y allí hay gas, pero el business no está allí, pues, en que el Ecuador produzca, porque no le pueden decir a Petroecuador, oye, dame una platita de lo que estás produciendo gas. Pero si, por ejemplo, aparece un gobierno como el de Moreno y dice, se puede importar gas natural, y eso lo ha sostenido también este gobierno, entonces ahí sí le pueden decir a la empresa extranjera, ¿cuánto hay? Entonces todo está en función de cuánto hay, no en función de cuáles son las gas del Ecuador. Nosotros tenemos un potencial de gas en lo que es la costa ecuatoriana, porque el Ecuador no puede ser una isla, pues, frente al Perú. El Perú tiene gas en toda esa zona marítima, hasta la frontera misma con el Ecuador, la frontera marítima. Y acá en el Ecuador renuncian a desarrollar ese tema y que más bien importemos gas natural, porque ahí está el business. Entonces no hay políticas serias. Los indígenas peleando por el precio de los combustibles, cuando lo concreto es decir, señores, pónganse serios, no podemos tener 3 refinerías que producen más del 50%, producen combustibles pesados, porque eso es tener refinerías que no están siendo eficientes. Procesan sí la cantidad que se requiere, que incluso ha caído la capacidad de procesamiento, pero producen más del 50% de productos pesados, no producen lo que deberían producir en gasolinas y en diésel. Y debemos desarrollar el proyecto del Aromo, porque el Ecuador no puede vivir con esa oferta energética de combustibles, porque la gente, todo el mundo regresa a ver a Yasuni, pero todos, ustedes, yo y todo el mundo, tenemos que ir con el carro a la estación de servicio a ponerle gasolina importada, porque no han cogido el toro por los cuernos para decir, tenemos que ser autosuficientes. Vea lo que hizo México. O sea, México es un ejemplo de lo que hizo en los últimos tiempos. México cerró la llave de petróleo al exterior en busca de autosuficiencia. Petróleos Mexicanos anunció, pero esto ya lo hizo hace tiempos, que dejará de exportar petróleo en el 2023, el próximo año, para cumplir la promesa del presidente de autosuficiencia. Prácticamente dijo esto el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa. Prácticamente el 100% del crudo mexicano se va a refinar en nuestro país para garantizar el abasto de los combustibles. Entonces viene el tema, ¿y qué pasa en el Ecuador? Todo lo contrario en el Ecuador. O sea, exportamos petróleo, importamos combustibles, porque ahí está el business de los que compran petróleo y de los que importan combustibles. Entonces, nos olvidamos del Ecuador. O sea, tenemos reservas energéticas, pero para explotarlas en función del interés nacional y para no camuflar y tratar de decirle al país que tenemos subsidio en los combustibles cuando no lo hay, porque están valorando los combustibles a precios internacionales en los cálculos de los precios. Para eso tenemos petróleo. Si nosotros criamos gallinas en nuestra casa, no ha de ser para que a la hora de llevarlos a la mesa una gallina, le pongamos el precio de cómo nos vende una gallina o un pollo Supermaxi, pues. Porque eso es lo que nos ha costado a nosotros producirla. Y no le vamos a sobredimensionar el precio para inflar las cosas y decir, ¿quieren gallina? Tienen que pagar más precio. Doctor, bueno, hay otro analista que también nos habla de que el país en realidad nos hace creer que el petróleo el combustible tiene subsidio, pero en realidad no es así. ¿Usted comparte la misma opinión de esa persona? Usted está hablando de David. Sí. Usted está hablando de David. Es correcto. Solamente que perdóneme una falta de modestia, esto lo vengo diciendo yo desde hace tiempos. Y está bien que los petroleros por fin salieron a dar pelea. Porque los petroleros eran chicos silencios. Y qué bien que David asumió esa tarea, creó esa organización sindical, y ahora está haciendo una opinión muy profunda.
muy profunda, y eso es lo correcto. Pero hay que seguir el camino de México. El ¿Cuánto objetivo cuánto invierte el país en subsidios de combustibles? no es que no hay subsidios. No ¿Cómo hay nos hacen subsidios, creer porque que el gobierno nos hace creer que el dinero se va en subsidios a los combustibles? no, es que no hay subsidio, porque los combustibles nacen del costo de la materia prima y del costo de operación. El problema es que nos quedamos en el pasado y no hemos desarrollado, por ejemplo, el Aromo, con el pretexto de decir que fue mal construido o que fue mal diseñado o que hubo sobreprecios, que es posible que haya habido, pero no son pues del total del 100%. Por eso Yacu Pérez dijo, los 1.500 millones de dólares invertidos en el Aromo se hicieron humo. Qué ignorante, qué ignorante. Porque de ahí salió el licenciamiento para 4 empresas de primer nivel del mundo. OP Process y Foster Wheeler de Estados Unidos, el grupo Lindel de Alemania y Axen de Francia. Y se construyó el acueducto La Esperanza, del cual en este momento, en varios cantones de Manabí, tienen agua en sus casas. Y tal aplanamiento, porque no solamente es el terreno que se aplanó, y creen que es un aplanamiento de que han pasado un tractor. Es un aplanamiento para sostener una infraestructura de refinación y de petroquímica, un aplanamiento enorme. Las vías de acceso, los campamentos, y nos hacen creer que se esfumó. O sea, se esfumó. ¿Por qué Yacu Pérez no va a los cantones de Manabí y les pregunta de dónde tienen agua? Es parte del proyecto del Aromo, porque una refinería trabaja con agua dulce, no trabaja con agua salada. Y si no se hubiera hecho eso, que además tuvo un objetivo de servir a la provincia de Manabí, tenían que haber construido una planta de desalinización del agua, que era carísima. Y había que continuar con ese proyecto, pero fueron tan vivos que dijeron, esto está mal. Bueno, compónganlo, pero no dejen botado. Pero ya tienen las obras tempranas, continúen. Entonces, es un país dado al diablo. Y después hicieron un papelón en el gobierno de Moreno, que es un papelón como para bajarles el pantalón y ahí sí aplicarles la ortiga. Dijeron que van a construir un proyecto de 200 megavatios en el Aromo, de energía solar, y no se dieron cuenta de que es una zona que pertenece al bosque húmedo de Pacoche, bosque húmedo, donde la energía solar no se expresa con adecuados índices de solarimetría. Y entonces viene el tema, ¿qué es lo que van a hacer allí? ¿Una planta? Cuando comenzaron a medir los índices de solarimetría, no daba para una planta fotovoltaica, pero mientras tanto ya le tiraron la propaganda de que ahí iba un plan de energía solar, y que además iba a haber una ciudad alimentaria, donde iban a construir, iban a sembrar hortalizas, verduras y no sé qué cosas más. O sea que tenían que meter tractor y desarmar todo lo que se aplanó con infraestructura incluso interior para poder sostener la infraestructura petrolera. O sea, este país le pueden decir lo que sea y la gente se lo traga, o por lo menos son indiferentes, dicen, bueno, que hagan lo que quieran. Pero mientras tanto, necesitamos los combustibles. ¿Por qué? Porque crece el consumo de manera desproporcionada en el Ecuador. Y no es que estamos contaminando, explotando petróleo en el oriente, sino cuando prendemos un carro o prendemos una fábrica. Cuando ponemos en funcionamiento un motor, ahí viene la contaminación. Entonces asocian mentalmente, no hay que hacer nada en el oriente porque es contaminación. Y esto lo sigue diciendo hasta ahora. Si eso no es así, la contaminación ambiental por la extracción petrolera es menos del 1%. Pero obviamente, para los ignorantes, miran al Yasuní, creen que eso es lo que está contaminando. Estás contaminando todos nosotros cuando prendemos cualquier motor. Pero por favor, entiéndanlo, pues. Doctor. Entiéndanlo. Y además, ¿quién va a dejar mañana de ir a una estación de servicio y que le digan, no hay gasolina o no hay diésel? Pero mientras tanto ya dictó el decreto 468 para quedar bien con los indígenas y limitar la actividad extractiva. Y además el tema de los territorios, que los indígenas, hoy de mañana, estaba oyendo declaraciones en un medio de comunicación y lo tenía el presidente de la FEINE y le decía a mi Carola, le decía, verás que ella mismo pronuncia la palabra territorios. Dicho y hecho, comenzó a hablar y dijo, porque en nuestros territorios, ¿cuáles nuestros territorios? Pues el territorio es un elemento esencial del Estado.
de los 4 elementos que integran un Estado. Si les damos territorios, entonces ya son un Estado indígena dentro del Estado ecuatoriano. Pero nadie le duele eso y todo el mundo espera de que no pase nada. Mañana tenemos un Estado incaico aquí en el Ecuador, inmerso dentro de la estructura territorial. Y nadie dice, oye, ya paren la mano, pues. Primero que son mestizos como nosotros, igualito que nosotros. Por ejemplo, como lo he dicho varias veces, y Emilio Palacio también captó esta idea. Leonidas Sisa, primer apellido, vasco. Y el segundo apellido, Salazar, apellido castizo. ¿Dónde está el indio? ¿En el poncho? Váyanse al diablo. Y así son la mayoría. Los Vargas, los Quispe Lozano. Y un día tuve un debate sobre indigenismo con Salvador Quispe. No le fue bien a Salvador. Y entre las cosas que le dije, a ver, tú eres Salvador Quispe Lozano. Tu segundo apellido es Lozano. ¿Qué eres tú? ¿Medio indio? 3/4, 5/8, 7/16, ¿qué eres? Pero tú indio puro no lo eres. Deja de joder. Pero acá no, los indígenas que nos defienden, ellos están en otro patín, por eso tienen como bandera la bandera del Tahuantinsuyo. Métanse a ver la bandera del Cusco, de la ciudad del Cusco, es la Huipala. Claro. Ellos están en otro patín. Doctor. Y acá, por la cobardía de la gente, yo tengo un defecto, pero también es una virtud, hablar claro. Entonces la gente dice, yo no salgo a pelear, yo no salgo a disputar con el poder, que salgan los indios, pero le estás endosando que ellos lleven el agua a su molino. ¿Qué es lo que quieren? Recursos hídricos, recursos petroleros, recursos mineros, pero no para no explotarlos, sino para ellos ser beneficiarios, si es posible, del 100% de esos recursos. Y a eso está cayendo el gobierno de Lazo. Un gobierno endeble, enclenque, que le cede todo. Por eso dictó el decreto 468. ¿Se enteraron los asambleístas de la gravedad de ese decreto? ¿O qué es sembrar un problema de desabastecimiento energético a futuro? ¿Se enteraron? Cuando un país descubre petróleo, como cuando descubrió Brasil petróleo en las capas presalinas, salió Lula da Silva y dijo, esto es una bendición de Dios y un pasaporte al futuro. Acá hay unos aventureros que le hacen creer al Ecuador que el petróleo es la maldición del diablo y el excremento del diablo, la maldición de la abundancia. Por Dios, o sea, el Ecuador tiene que darse un baño de conocimientos, de verdad, dar un paso adelante, pues. No pueden salir estos improvisados a hablar pavadas y a deformar la realidad. Un país en el mundo tiene que planificar de tal manera que lo que menos le falte es energía. Porque sin energía no funciona nada. Nada. No puede ir a ningún lado. Aquí en el Ecuador es como que, por ejemplo, dicen, ya vienen las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas es un segmento del 10-12%, no es más. El resto es petróleo, petróleo y petróleo, combustibles. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con tanta ignorancia? Doctor. Pues es hora de que la gente se ponga seria, que las universidades se pongan serias, porque las universidades están en otro patín. Están otorgando maestrías, pero a montonera de gente, y los que salen con esas maestrías no saben dónde están parados. O sea, la universidad tiene que estar vinculada a nuestra realidad nacional e internacional. Por ejemplo, para citar un ejemplo, yo sé que vamos terminando, hacen una lucha social de protestas, y los dirigentes no conocen el contenido de los estándares sobre protestas sociales vigentes y aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro, como no saben, solamente se defienden de una manera silvestre, pero no hay una defensa que uno vea y diga, a ver, esto dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre protesta social, sobre criminalización de la protesta, sobre que las Fuerzas Armadas no pueden ser movilizadas contra protesta social. ¿Dónde hay dirigentes que esgriman eso? Y conocen. Lo único que saben es que ellos son parte del Soma Causay, que no había tal Soma Causay en esa época. No había tal Soma Causay. El Inti Raymi, en el Inti Raymi, que cuando uno ve los periódicos, dicen las ceremonias profundas de nuestros pueblos ancestrales. Ahí se sacrificaban 500 niños en honor al sol y en honor al Inca. 500 niños. Y decía el Inca Garcilaso de la Vega en Comentarios Reales, decía, la menor falta se castiga con la pena de muerte.
Entonces viene el tema, y un día le decía esto también otro debate con indigenismo. Leonidas Issa nunca aceptó debatir conmigo. Cuando se enteraba que era conmigo, corría. El tema les decía, ¿quieren justicia indígena? Perfecto, pero apliquen la verdadera, la que existió antes de que vengan los conquistadores. Entonces ahí tienen que pasarles por la cabeza y que aplicarle las penas que tenían los incas, que eran terribles esas penas. Eran terribles, la zanja, la piña, una cantidad de cosas que tenían, que eso está documentado en los cronistas. Pero no vengan con que un indígena mata a una persona, le dan un baño de agua fría, ortiga y unos latigazos. Y un mestizo igual que ellos comete un asesinato, se va más de 12 años preso. Eso tiene un nombre en el derecho, pluralismo jurídico. Y eso nos metieron desde el 98 y se robusteció el 2008, porque nadie estaba pendiente de lo que pasaba en Montecristi. Por eso el mismo Correa, cuando recibe la Constitución, que él ya la había leído, dijo: la Constitución contiene barbaridades. Pero sin embargo la apoyó, porque si no se aprobaba la Constitución, él tenía que terminar su periodo en el 2011 y no se hubiera quedado hasta el 2017. Entonces, ve, aunque lo que se aprobó fue un esperpento, entonces aprobémosla, porque además también tiene cosas positivas. A través del Consejo de Participación Ciudadana nos apoderamos del Consejo Electoral, de las Cortes, de una cantidad de del Consejo de la Judicatura y todo. O sea, en este país no se piensa en el Ecuador, se piensa en la coyuntura y en cómo sacar ventaja. Esa Constitución jamás debió haber entrado en vigor. Y mire, por ejemplo, cuando perdieron la muerte cruzada, todo el mundo dijo: bueno, pero vamos a la revocatoria del mandato. ¿Será que leyeron la Constitución de la República? La Constitución donde dice que el Consejo Nacional Electoral tendrá la competencia de aceptar o no un pedido, porque eso está en manos del Consejo Electoral. No es que yo presento y automáticamente tome los formularios. Y entonces, ¿qué parece? Que hay un informe jurídico del Consejo Nacional Electoral que concluye que no hay evidencia del incumplimiento de funciones del plan de trabajo del gobierno. Chao, revocatoria del mandato. Se acabó. Entonces, pero todo el mundo es que vamos a la revocatoria. Si el Consejo Electoral no autoriza, no hay revocatoria del mandato. Y ya se quemó la instancia de la muerte cruzada, porque eso se lo debe Lazo a Correa. ¿Por qué lanzó este tema sin tener los 92 votos? Y dice la Constitución que esta facultad, o sea, la facultad de destituir, facultad se ejerce por una sola vez durante los 3 primeros años del gobierno. Pero a ver, aparecen unos constitucionalistas que le mienten al Ecuador y le hacen creer que sí puede volverse a utilizar esa facultad. Si la Constitución hubiera dicho que la destitución solamente puede ser aplicada una vez en los 3 años del gobierno, cambiaba la redacción. Pero no dice eso la Constitución dice esta facultad. ¿Qué quiere decir? Plantear, en este caso, la muerte cruzada ante la Asamblea y votar. No tuvieron los votos, chao, muerte cruzada. Gracias, Rafael Correa. Gracias. Porque cuando se ven los resultados hay que ver quién es el que generó esos resultados. Entonces en el Ecuador mismo nos falta despertar y abrir los ojos. Lo que dicen los árabes: enamórate con los ojos abiertos, doctor, no con los ojos cerrados. Doctor, queremos agradecerle por esta tertulia que hemos tenido el día de hoy aquí en este espacio. La verdad que ha sido interesante. Hemos hablado de varios temas y temas que le interesa al país, que es lo más importante. Así es, un recuerdo hacia la historia también nos ha dado el doctor Tandazo con justamente el tema de Guayaquil que se volvió tan viral en las últimas horas. El tema de Guayaquil no es del pueblo guayaquileño. El tema de Guayaquil es de las élites de Guayaquil. Muchas que tienen incluso ancestros no en el Ecuador, porque son tarea de libaneses muchos de ellos. No tienen raíces aquí, como no las tuvo Maguad, por eso no le tembló la mano de firmar el Acta de la Paz. Un hijo de un nieto de un alemán y de una libanesa. Es claro. El gran problema. No hay un enraizamiento. No sienten lo que es el acá. país. Aparecen, una vez había como alternativas para presidente Nebot, Dajik y así, Abdalá Bucarán, puro libanés. Ya, pues. Doctor, muchísimas gracias. Y si llegan a darse esto, yo lo único que exigiré es que nos devuelvan a Barcelona, porque Barcelona es de todo el Ecuador, no es de Guayaquil.
es de todo el país. Está en el corazón de todos los ecuatorianos. Gracias, doctor. Gracias, Carlita. Gracias, Jaime. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias por su generosidad de invitarme. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista bastante político. Extensa la conversación con el doctor Tandazo y bueno, hizo Y la gente está conectada, un recuento a la historia, ¿no? Y de lo que se podía avecinar o lo que se podría ver, ¿no? Separación no es separación, intereses no es intereses. En el transcurso del tiempo lo iremos analizando y lo iremos viendo. Sin desde duda mi alguna, criterio, Carla, desde mi criterio y escuchando al doctor Augusto Tandazo, esto de la República Federal o Estado Federal que ha propuesto el abogado Jaime Nebot, esto va a ser bastante difícil que se dé, porque ya lo hemos escuchado al doctor Tandazo. Aquí hay que hacer una constituyente. Y después de que, si es que se da este tema del Estado federal, luego esa constitución hay que aprobarla en un referéndum. Así es, mi querido Jaime. No es tan fácil. No creo realmente que mucha gente no está de acuerdo. No creería yo que llegase a tener el éxito, pero bueno, en este país todo puede pasar también, mi querido Jaime. No podemos apartarnos de ahí. Es una propuesta. Pero seguramente en el transcurso de los días y la próxima semana también vamos a analizar con algunos expertos justamente vamos a seguir tema, dándole. ¿no? ¿Qué pensará el doctor Ramiro Aguilar sobre eso? Esto está para rato. Esto está para rato. Yo creo que vamos a seguir hablando de este tema. Mañana de pronto traeremos a otra persona que nos hable del mismo tema de la propuesta de un Estado federal. Y también, bueno, vamos a ver cuál es la visión económica. De pronto algún analista económico para ver cuál sería la redistribución de estos recursos. Podría ser, ¿no? un analista económico. ¿No? ¿Cómo se distribuiría, no? Porque bueno, pues si Guayaquil es la capital, también si Quito es la capital, Guayaquil es una zona muy comercial de puertos, más allá de que hay otros puertos, pero ¿cómo sería esa redistribución de recursos, no? Ya decía usted la desigualdad, ¿no? Las provincias pobres. Las provincias pequeñas, ¿no? Las provincias Terrible. pequeñas que no tienen muchos recursos, esas provincias no van a poder desarrollarse. Las provincias grandes, las provincias que tienen el petróleo, pues no van a ser las que tienen más billetes. Imagínese, entonces no sé si, no va a haber, sea conveniente en términos generales. Habría que ver si en realidad le conviene al país o no. Hay que seguir